día de ayer, el INEGI dio a conocer los datos preliminares de la balanza comercial de México a febrero del 2023 y tal parece que vuelven a tomar ritmo las importaciones de materias primas y bienes intermedios para agregarles valor y ser consumidos en el mercado interno, como también ser exportados al mundo. Y para analizar estas variables y otros datos de coyuntura, es que le agradezco a Pedro Tello Villagrán, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Pedro. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el favor de la invitación. Como siempre, a ti también, amigo mío. Y bueno, como el excelente lector y analista que eres en materia, sobre todo de este gran motor de la economía, que es el sector externo de nuestra economía, ¿cómo hasta el momento, en los 2 primeros meses, de acuerdo a los datos del INEGI, ves tú que avanza particularmente este sector? Es interesante observar cómo hay signos contrastantes en el comportamiento del sector externo mexicano durante los 2 primeros meses de este año. Iniciamos enero con un ritmo significativo de avance en las exportaciones, pero también en las importaciones. Sin embargo, los datos preliminares que corresponden al mes de febrero presentan un panorama absolutamente contrastante. Mientras las exportaciones totales retroceden en su comparativo mensual, y lo mismo hacen las exportaciones petroleras y las exportaciones no petroleras, las importaciones mantienen su ritmo de crecimiento, lo mismo en su suma total que en el desempeño de sus 3 grandes componentes: las compras de bienes de consumo, de uso intermedio y también de capital. Y lo más relevante, creo yo, del dato que corresponde al mes de febrero, Raimundo, es que las exportaciones cerraron con un retroceso que es el más importante o es el peor desempeño, digamos, en los últimos 30 meses. Y las exportaciones de la industria automotriz, de acuerdo con los datos del INEGI, sufrieron un retroceso de casi el 8%, que es el mayor o el peor desempeño en los últimos 13 meses. Y en el caso de las exportaciones del sector automotriz, me llama mucho la atención que el valor de las mismas reportado por el INEGI en el mes de febrero haya tenido un retroceso cuando la propia Asociación de Productores y Exportadores de Automóviles en México señalaron haber cerrado el mes de febrero con un crecimiento en el número de automóviles exportados de casi el 15%. Habrá que ver cómo se pueden conciliar estos dos datos, porque no es casual que el volumen haya aumentado, pero el valor haya presentado una caída relevante, a menos que se haya presentado en el mercado fundamentalmente de Estados Unidos, literalmente un colapso en el precio de los automóviles, lo que sin duda alguna no ha ocurrido. Así que en el sector externo tenemos por lo pronto un mes de febrero donde a las exportaciones generadoras de divisas no les ha ido muy bien, fundamentalmente porque las ventas al exterior del sector manufacturero no están avanzando. Y en cambio, las importaciones mantienen un ritmo más o menos dinámico, lo que nos ha llevado a cerrar febrero con un déficit del orden de los 1.800 millones de dólares, que compara favorablemente con el déficit superior a 4.000 millones de dólares del mes de enero, pero que va generando por ahí un boquete que vale la pena no perder de vista en lo que a las cuentas comerciales se refiere con el exterior. Sí, sobre todo, Pedro, cuando tú destacas en tus análisis que 95% de las exportaciones son justamente las no petroleras y 5% solamente de valor las petroleras, y hacia adentro justamente de las exportaciones lo relevante ha sido que el 78% del valor de las importaciones son esos bienes intermedios. ¿Por qué, Pedro? Es decir, particularmente la industria agrega una buena cantidad de valor a esas importaciones de bienes intermedios. Fíjate que México se ha convertido, y esta es una frase que le recuerdo muy bien de nuestro buen amigo José Luis de la Cruz. Sí. México se ha convertido en un auténtico exportador más bien de importaciones. Traemos buena parte de las piezas, partes, componentes, insumos y materias primas que se emplean en el territorio nacional para el ensamble de productos finales de la industria electrónica, de la industria eléctrica, del sector automotriz fundamentalmente, y que van dirigidas fundamentalmente hacia el mercado de Estados Unidos. Y de este esfuerzo exportador, que se concentra fundamentalmente en 5 entidades federativas, que son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California,
ahí es donde se concentra el trabajo más importante del motor exportador mexicano. Y desafortunadamente, el favorable efecto que tendría que ejercer el fortalecimiento de nuestra plataforma exportadora no termina por arrastrar con mayor intensidad a la propia economía nacional o a los potenciales proveedores mexicanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque solamente menos del 30% del valor de los productos que exportamos al resto del mundo contienen, o ese porcentaje 30% es de componentes de origen mexicano. El resto fundamentalmente son importaciones. Así que las importaciones de bienes de uso intermedio, aun cuando más o menos se estancaron en el mes de febrero, siguen representando la mayor proporción de lo que adquirimos en el exterior para el ensamble de productos que terminamos por exportar, fundamentalmente al vecino del norte, Raimundo. De ahí entonces de reconocer que el esfuerzo exportador que se hace en el sector agropecuario sea por demás relevante, porque ahí si acaso los bienes de importación son quizás algunos fertilizantes y algunos sistemas de riego. El sector agroexportador mexicano se ha convertido, yo diría que en un pivote muy importante, primero, para el desarrollo de aquellas áreas de cultivo con una calidad de corte internacional y donde los niveles de productividad alcanzan los niveles que exige un mercado tan relevante como el norteamericano. Creo que el sector agroindustrial exportador merece un apoyo adicional, no solamente para que la cadena de valor hacia adelante, que tiene que ver con la logística, dependa más de fabricantes o empresas o participantes mexicanos y menos de empresas extranjeras. Sabemos que en materia de tequila, de aguacate y de algunos productos del campo directamente, somos un país relevante en la exportación de productos agroindustriales y creo que ahí tenemos un gran trabajo por realizar, uno, para fortalecer lo que ya se ha conseguido y dos, para ampliar las áreas de producción o de cultivo y de transformación de alimentos en productos industriales de calidad para el mercado de Estados Unidos. Y creo que en el otro componente, en donde México tiene un gran trabajo por hacer, sobre todo la que se habla del famoso nearshoring, es justamente en el impulso a la competitividad, modernización y productividad del sector industrial, que puede ser un eficaz sustitutor de importaciones de manera competitiva que se incorporen a la oferta exportable de artículos industriales de nuestro país, Raimundo. Sí, sí. Y finalmente, para cerrar este tema en esta mesa de análisis, mi querido Pedro, hoy nada menos Julio Santaella nos compartía ahí en su red social la variación de los precios de los bienes que exportamos y de los precios que importamos, y nuestra relación de intercambio regresa nuevamente al terreno negativo, es decir, seguimos comprándole al mundo más caros los bienes que nos vende que los que nosotros vendemos. En efecto, cuando dependemos de la importación de insumos, de materias primas que no se elaboran internamente, los precios de esos insumos y de esas materias primas los fijan más allá de nuestras fronteras. Y en cambio, México tiene que mantener reducidos márgenes de ganancia, los exportadores mexicanos, para poder mantenerse competitivos en el mercado norteamericano fundamentalmente y para evitar ser desplazados. Lo mismo por la oferta de productos industriales que procede de Canadá, de Japón, pero también de China. Así que enfrentamos un desafío muy relevante para elevar la producción o elevar el contenido nacional de la oferta exportable de nuestro país y depender menos de la fijación de precios que se establecen más allá de nuestras fronteras. Sí. Bien, Pedro, si me lo permites, vamos a un breve corte, continuamos en esta mesa de análisis contigo y recordamos a nuestra audiencia que no olvide buscar en el portal de aplicaciones la aplicación para ver desde su teléfono móvil y de su tablet gratuitamente Cuentas Claras y toda la programación de a la Agencia Mexiquense de Noticias. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.
Continuamos en esta mesa de análisis con Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial. Pedro, el Banco Mundial y desde luego también con los datos que tú analizas también cotidianamente de INEGI, dan cuenta de que el problema del potencial de crecimiento, como que estamos condenados a crecer al 2%, reside fundamentalmente en la productividad. Estamos hablando de una productividad global de toda la economía, se puede focalizar en algunos sectores. ¿De qué estamos hablando, Pedro? Fíjate que cuando hablamos de productividad es importante establecer dos distinciones relevantes. Sí. La primera es que la productividad en el sector formal de la economía mexicana es consistentemente mayor al nivel de productividad que prevalece en el sector informal de nuestra economía. Oh. El problema para México es que el peso que tiene la economía informal en la actividad económica en su conjunto es significativo. Así que traemos en el sector informal un problema de lastre muy fuerte que impide que la productividad de nuestro país avance con el ritmo deseado. Pero el segundo factor que es importante tomar en cuenta es qué ha ocurrido con la modernización de los activos productivos en México. Es decir, qué tan modernizada está la tecnología, la maquinaria y el equipo que se emplea en las actividades productivas de nuestro país, como para poder esperar niveles de producción por hora o por trabajador ocupado significativamente mayores a los que tenemos en este momento. Y para evaluar este último aspecto, déjeme presentar 3 datos que me parece a mí son bastante relevantes a este respecto. Si comparamos la inversión pública con la que cerramos 2022 contra el nivel de inversión pública que existía antes de la pandemia, traemos un déficit en inversión gubernamental del orden del, un nivel de inversión pública que supera en más de 5% el nivel que tenía antes de la pandemia. Y lo mismo ocurre con la inversión privada. La inversión privada es superior en casi 1% al nivel que tenía antes de la pandemia. Pero si el punto de referencia para compararlo lo llevamos al inicio de la presente administración, ahí tenemos entonces una inversión pública que está por debajo en 11% respecto al nivel que registró al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y la inversión privada trae un nivel por debajo del reportado en el cuarto trimestre del 2018 del orden del 5%. Y por último, si tomamos como punto de referencia el nivel máximo que alcanzó en su momento la inversión pública y lo mismo la inversión privada, bueno, pues ahí traemos un déficit del 47% en la inversión pública y del orden del 5.6% en la inversión privada. Lo que significa, en otras palabras, tenemos inversión pública e inversión privada que no han sido suficientes para renovar y para ampliar la incorporación de tecnología moderna que permita elevar la eficiencia de los procesos productivos en las empresas micro, pequeñas y medianas y en la mayor parte del territorio nacional, hablando de infraestructura, pero hablando al mismo tiempo de procesos productivos. Y cuando se tiene envejecimiento de activos o envejecimiento de maquinaria y equipo, no es posible suponer que los niveles de productividad general de una economía como la nuestra sean tan bollantes como lo tendríamos que tener para aspirar a un crecimiento mayor. Hay empresas y sectores, los exportadores de clase mundial, que tienen niveles de productividad que están a la altura de las mejores empresas en el mundo, pero el resto de la planta productiva navega entre rezagos importantes o francamente el uso de tecnología del siglo pasado. De ahí entonces que la política pública, tanto federal como a nivel local, debe estar enfocada no a combatir fiscalmente, como se piensa, la informalidad, sino combatirla justamente en incrementar la calidad de su acervo. Y Pedro, bueno, pues eres un excelente lector también de la coyuntura y lo que haces también como consultor empresarial. Esta turbulencia financiera que nos ha traído en ascuas estas 2 últimas semanas, ¿no es presagio de una tormenta? Fíjate que yo creo que esta vez, a diferencia de la crisis bancaria que se desató en el año 2008, las autoridades de los diferentes países desarrollados han actuado, yo diría, de manera oportuna y aplicando la medicina correcta en la dosis adecuada. No estamos hablando de que se han eliminado completamente los riesgos de una eventual crisis bancaria a escala mundial. No se han eliminado, pero se han reducido significativamente gracias, diría yo,
tres medidas que fueron importantes. La primera tiene que ver con la decisión en Estados Unidos frente a la quiebra de tres bancos de garantizar todos, absolutamente todos los depósitos de empresas y cuentavientes en cada uno de esos bancos. ¿Con qué propósito? Pues para evitar que el nerviosismo se convirtiera en una auténtica estampida de cuentavientes para sacar o trasladar sus depósitos en bancos de tamaño medio y de corte regional en Estados Unidos, que provocara una caída tras otra de bancos de esa naturaleza. Así que garantizar en principio los depósitos permitió dar cierta tranquilidad a los cuentavientes, empresas y cuentavientes, pues, en materia de los recursos que tenían depositados en los bancos. Segunda decisión importante, cuando se reúnen 6 bancos centrales, o los bancos centrales de 6 países, que son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Suiza, para establecer un acuerdo a efecto de que los intercambios de divisas por dólares, los famosos swaps, dejen de realizarse semanalmente para poder efectuarse de manera diaria, a efecto de garantizar que en aquel país donde se requiriesen apoyos en materia de liquidez, las autoridades financieras locales pudieran disponer de divisas o de recursos suficientes para poder inyectar esa liquidez a los bancos y tratar de evitar corridas especulativas o corridas de cuentavientes contra los bancos locales. Esto permitió, por otra parte, entonces, garantizar que el problema de liquidez, que es, diría yo, el núcleo del problema de esta condición bancaria a escala mundial, pudiera quedar relativamente resuelto. Y por último, me parece que al mismo tiempo que en la medida en la que en Europa tan pronto surgió el problema o la réplica bancaria con el Swiss Bank, y en Alemania también, en la medida en la que los bancos centrales y las autoridades financieras de esos países tomaron cartas muy rápidamente para tratar de contener el nerviosismo prevaleciente, en esa misma medida, digamos que se atemperó, no se eliminó el riesgo de una crisis sistémica en el sector bancario a escala mundial. Pero lo que es un hecho es que, al margen de que no existe un riesgo, creo yo, de crisis bancaria a escala mundial, lo que sí existe es el anticipo de una etapa con créditos escasos y cada vez más caros, por la cautela con la que van a actuar los bancos a escala mundial, a efecto de garantizar, uno, la disponibilidad de recursos para poder atender los requerimientos de sus cuentavientes, empresas o personas, y dos, el aumento que han venido registrando las tasas de interés, lo que sin duda alguna va a convertirse en un factor adicional de enfriamiento de la economía a escala mundial y particularmente de la estadounidense. Sí, pues muchas gracias por explicarlo tan concreto, con esa capacidad de síntesis que tienes, mi querido Pedro, porque lo entendemos muy bien en cuentas claras, pues lo cual aquí estaremos dándole seguimiento contigo por si surge de repente algún bache del camino. Te agradezco muchísimo, amigo mío. Gracias y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Pedro. Bueno, mire, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que le compartimos las ganancias que generan los deportes acompañados de animales. En el mundo deportivo, los animales merecen admiración y respeto, puesto que desde tiempos remotos han acompañado al hombre en diferentes actividades de producción y entretenimiento, las cuales prueban sus capacidades en una serie de desafíos. Pero lamentablemente, el adiestramiento de animales conlleva en muchos casos a la explotación y maltrato de estos por considerarlos como un medio para obtener prestigio y remuneración económica, no respetando sus derechos y necesidades vitales. Esto sin mencionar que existen espectáculos sangrientos con animales y que perduran por la tradición y arraigo de siglos, además de los beneficios económicos en su realización. La equidad
equitación es el único deporte olímpico con participación de un animal, en el cual jinete y caballo se unen en una mancuerna con el propósito de superar diferentes retos, calificándose elementos estéticos, obediencia y destreza. Unclear, what a brilliant round there. En eventos de este tipo, como los Juegos Mundiales de Equitación, se pueden alcanzar premios monetarios de aproximadamente $90,000. Otro deporte similar que crece rápidamente es agility, en el cual un perro es guiado por su adiestrador con el fin de completar rutinas de complejidades distintas en el menor tiempo posible, donde los primeros lugares obtienen premios que ascienden a los $10,000. Dentro de las diferentes disciplinas que existen, son las carreras de animales las que generan un mayor flujo de dinero, precisamente las de los caballos, ya que en eventos como los derbis o copas mundiales, los apostadores generan bolsas de millones de dólares. A comienzos de este año, en el hipódromo Rey Abdulaziz, en Arabia Saudita, se llevó a cabo la Copa Saudi. Esta carrera de caballos es la más lucrativa en la historia, con una bolsa de $20 millones, premiando al ganador con $10 millones de ellos. En cuanto a las carreras de galgos, el deporte que tuvo su mejor momento en los años 80, los montos de apuestas llegaban a más de $50 millones al año. Ahora se encuentra en miras de desaparecer. Esto debido a las reformas constitucionales alrededor del mundo que prohíben este tipo de actividad por críticas concernientes al maltrato animal, lo cual propiciará el cierre de criaderos y dejará una gran cantidad de galgos a su suerte. Así que si usted está por adoptar, no lo haga con un galgo porque le va a tener que encontrar una pista para que corra. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por los canales 135 de Easy, 610 de Star, Internet y por la app gratuita para dispositivo móvil de TV Mexiquense. Buenas noches.